Capítulo 6. Previsto y sin accidentes. Parte 1. 08 de abril, la mañana del primer día de clases para la primera preparatoria, que se adjuntó a la Universidad Nacional de Magia. Hoy, no hubo ninguna mirada mal educada al acecho para ellos en la ruta a la escuela. Los tres, Tatsuye, Miyuki y Minami, llegaron a la primera preparatoria 2 horas antes de la ceremonia de admisión. No hace falta decir que los desplazamientos a la escuela a esa hora eran con el fin de hacer los preparativos para la ceremonia de entrada. Los tres se fueron directamente al sitio de su primer nombramiento, sala de preparación del auditorio. Minami estaba molesta por el hecho de que ella misma era un extraño, pero como no había adquirido mucha experiencia escoltando a Miyuki, Tatsuya la había obligado a acompañarlos. Isori y Inoue ya se habían reunido en la sala de preparación. Buenos días, Tatsuya-san. Buenos días, Miyuki. Buenos días, Shiba-kun. Justo a tiempo. Como Miyuki y Inoue intercambiaron saludos, Isori habló a Tatsuya a su lado. Buenos días. Llegas temprano, Isori-senpai. Es mi naturaleza. Si no vengo temprano, no puedo mantener la calma. Después de que él, sonriendo, contestara el saludo de Tatsuya, los ojos de Isori fueron a Minami, quien estaba esperando detrás de Miyuki. Por cierto, ¿quién es esa chica? Una nueva estudiante. Por supuesto, Minami. Sí, Tatsuya Niisama. ¿Niisama? Shiba-kun, tiene una hermana menor que no sea Miyuki-san. En un sentido, Isori le había dado justo la pregunta que quería. No, ella es mi prima. Tatsuya respondió con la mentira que había preparado de antemano. Minami, este es Isori-senpai. Encantado de conocerte, Isori-senpai, soy Sakurai Minami. Gracias por la atención que siempre ha dado a Tatsuya Niisama y Miyuki Nesama. El discurso excesivamente cortés que Minami proporcionó para saludar a Isori en dirección de Tatsuya no le causó a Isori mostrar sentimientos de malestar. Encantado de conocerte, Minami-san. Estoy muy honrada de conocerte. Así como Minami dirigió de nuevo una sutileza cortés hacia Isori, Esuse, Kanen y el representante de primer año, Shippo Takuma, entró. Por cierto, Kanen ya había hecho una ronda de comprobación de las sillas de invitados. Buenos días, puede ser que yo sea la última. Buenos días, presidenta. Llegas en el momento preciso. Miyuki respondió a Esuse, que había hecho esa pregunta con una mirada un poco sorprendida, con una sonrisa. En realidad, ella estaba 3 minutos tarde, pero la cara sonriente de Miyuki llevó la insinuación de que no se permitiría ninguna disculpa. Buenos días, Isori-senpai, Shiba-senpai. Después de conseguir que Esuse tragara sus excusas que se esperaban de ella, Takuma se adelantó a su espalda y se dirigió primero a Isori, y a continuación, Tatsuya. Buenos días, Shippo-kun. Hizo una reverencia silenciosa a la respuesta de Isori y luego se dio la vuelta para hacer frente a Miyuki y Inoue. Shiba-senpai, Mitsui-senpai, buenos días. Por favor cuiden de mí hoy. ¿Podría estar nervioso? En comparación con la actitud que Takuma les golpeó el día antes de ayer, el cambio fue notable. Buenos días, Shippo-kun. Por favor, da todo hoy. Sin embargo, Miyuki no era una chica dulce que podía ser movido por algo así. Su sonrisa era magnífica, su tono era suave. La cara perfecta de una mujer en lo que se conocía como una máscara social impecable. Solo la actitud de Takuma había cambiado, él no había pedido disculpas por su actitud grosera el otro día. Miyuki no tenía intención de hacer concesiones de su lado, siempre y cuando él no le diera ninguna disculpa a su hermano mayor. Esuse y Isori parecía confundidos por la sonrisa tan formal que nadie podía quejarse. Sin nada que indique malas intenciones, no pudieron reprender a Miyuki. Por otro lado, no podían dejar que el estado de ánimo incómodo empezara a extenderse así como si nada. Esuse pidió ayuda a Tatsuya con sus ojos perplejos. Puesto que todos nosotros estamos aquí, vamos a repasar el orden de la ceremonia primero. Sin embargo, la única respuesta de Tatsuya fue que iba a seguir hablando como si no pasara nada. Así es, no hay que perder el tiempo. Sin perder un instante, Kanen proporcionó acuerdo de apoyo. Ella también, probablemente,
había decidido que tenían que pasar por alto la fuerza sobre esta escena. Entonces, a partir de los acuerdos durante 30 minutos antes de la ceremonia de admisión. La guía de los huéspedes es la carga de Miyuki, la sala de recepciones del Nouke. Este fue originalmente el deber de Suse, pero Tatsuya no estaba preocupado con eso mientras continuaba con el régimen de ensayo. No era justo para Minami estar en este lugar, pero nadie se lo señaló y fue completamente olvidado. Y el ensayo inmediatamente antes de la ceremonia procedió de forma segura en una atmósfera tensa que no les permitía el lujo de sentirse presionados por la inminencia del acontecimiento real. Suse y los otros dieron un suspiro de alivio cuando terminó, a pesar de que la ceremonia de entrada comenzaría en 30 minutos. Estaban muy relajados o más bien que estaban en un estado de agotamiento. Tatsuya pensó que estaban dejando que su atención vagara demasiado, pero no era el trabajo de Tatsuya señalar eso. Además, era mejor que la adquisición de más trabajo encima de antemano haciéndolos inútiles para cuando el evento principal comenzara. Reconsiderando las cosas, Tatsuya se dedicó a su propia obra. Me voy a guiar a los nuevos estudiantes. Oh, ten cuidado, Oni-sama. Ah, gracias por tu trabajo. Como lo vieron Miyuki y Suse fuera desde el lado del escenario y Minami inclinaron un adiós silencioso, Tatsuya partió desde el auditorio. Su deber antes de la ceremonia consistía en guiar a los estudiantes que no sabían dónde estaba el evento. El año pasado, cuando Tatsuya se reunió con Mayumi, fue porque ella fue la asignada con el mismo trabajo. Cuando se enteró de esto a finales de marzo, cuando se asignaron los puestos de trabajo, Tatsuya no había sentido que este era un trabajo adecuado para la presidenta del consejo estudiantil, que tenía importantes funciones justo antes de la ceremonia real. Sin embargo, ahora reconsiderándolo y pensando podría haber sido una excusa para salir a la calle y aliviar su tensión. No había manera de que él mismo estuviera tenso de la misma manera. Sin embargo, era consciente de una ligera sensación de libertad. Tal vez esto era natural. Estar más cómodo fuera con el viento en vez de esa preparación para una ceremonia formal. Tal vez, se parecía a Mayumi en este punto. Posiblemente, porque estaba pensando en esas cosas. Tatsuya-kun. ¿Saegusa-senpai? Buenos días. Poco después se aventuró en el patio delantero, donde inesperadamente se encontró con Mayumi. Ha pasado un tiempo. Sería extraño. Eres el guía para los nuevos estudiantes. Bueno. Así que te uniste al consejo estudiantil, después de todo. Al estudiante que se le asigna la tarea de guiar a los nuevos estudiantes no sería alguien que no era un miembro del consejo estudiantil. Sin embargo, los miembros del Comité de la Moral Pública también estaban patrullando los jardines, y los funcionarios temporales también estaban haciendo las rondas. Por lo tanto, no debería haber sido capaz de concluir que era un miembro del consejo estudiantil solo de su respuesta, pero Tatsuya no dijo nada para refutar a la absolutamente feliz Mayumi riéndose tontamente. Él se había, en efecto, unido al consejo estudiantil, y otra cosa le había llamado la atención. En realidad no es necesario decirlo, pero Mayumi se había graduado de la primera preparatoria el mes pasado. Por lo tanto, ella no llevaba puesto el uniforme, esto también era natural. Sin embargo, probablemente no podía ser esperado, que ella estuviera aquí en un traje que parecía muy maduro. Esta no era la primera vez que Tatsuya había visto a Mayumi en ropas que no fuera el uniforme. El verano pasado, cuando salieron a la competencia de las 9 preparatorias, él la había visto con un vestido de verano bastante espectacular. Sin embargo, en ese momento, a pesar de que había estado mostrando más piel, no había sentido que estaba viendo a una persona diferente. Sin embargo, la Mayumi que ahora vestía un traje femenino parecía mayor y una persona diferente de lo que había sido el mes pasado. Los volantes de la blusa se organizaron en su área del pecho, tenía una chaqueta corta, y ella también tenía una falda apretada que no emitía una impresión completamente diferente a la de una chica de preparatoria. ¿Podría ser a causa de sus zapatos de tacón alto de rojo intenso? ¿Podría ser porque había aumentado su tez con un maquillaje ligero? Podría ser porque ella había cambiado su cinta de pelo grande que sujetaba el pelo hacia atrás por un pasador de color ámbar. Tal vez, todo, desde la parte superior hacia abajo crea el efecto, y más que nada, Mayumi había subido un peldaño más de la escalera hasta la edad adulta. Ni siquiera ha pasado un mes desde que se graduó, pero,
por alguna razón, no me reconoces, Tatsuya-kun. Mientras Tatsuya había estado pensando en esas cosas, Mayumi, ella misma, por su parte había afirmado, que él no la reconoció, y penetrado en lo que probablemente se puede llamar inevitable, agujero en sus defensas. Eso puede ser cierto. Mayumi sonrió cálidamente a Tatsuya, quien apenas había logrado responder. Ese uniforme es del curso de ingeniería mágica, ¿verdad? Es diferente al del año pasado. Creo que mi uniforme es lo único que ha cambiado. Su comentario no era para ocultar su vergüenza, era su opinión real. Eso era lo que realmente pensaba, pero... No, creo que puede que no seas consciente de lo mismo, pero cuando nos conocimos en esta misma temporada, el año pasado el Tatsuya-kun que vestía el uniforme de segundo curso tenía un aspecto completamente diferente que al presente Tatsuya-kun. En comparación con el año pasado, estás más a gusto. Tatsuya no discutió la afirmación que Mayumi estaba haciendo porque no pudo disputarla. El hecho fue que él mismo no era consciente de ello. Que él no era consciente de sí mismo era la verdad. Para decirlo claramente, él tenía un poco de un complejo de inferioridad sobre cosas ordinarias. Lo reconozco. No me entiendo a mí mismo. Tatsuya valientemente levantó una bandera blanca. Esto no era solo servicio de labios. A pesar de que intenta comprenderse a sí mismo, realmente no podía. Hubiera sido un poco de la sabiduría ancestral que había estado ahí desde siempre. Pensó en su corazón que esta era la razón de su admisión de derrota. Sin embargo, al ver a Mayumi simplemente hinchar el pecho en señal de triunfo, una semilla de rebelión brotó dentro de Tatsuya. Tú dijiste que falle en reconocerme, pero creo que Senpai ha cambiado mucho más que yo. ¿En serio? Sí. Estás completamente una estudiante universitaria. Te ves muy madura. ¿En serio? Ha pasado poco de la ceremonia de entrada. Hablaba como si negara la impresión de Tatsuya, pero la mirada nada disgustada de Mayumi y la manera tímida eran obvias. Por cierto, la ceremonia de ingreso a la universidad fue el 6 de abril. Sí. Desde ese broche en el pelo a los crecidos zapatos, te quedan muy bien. Como si fueras otra persona. Tiji, ¿de verdad, lo dices? Maldita sea Tatsuya, quédate con Mayumi. Mayumi ya no estaba tratando de ocultar nada, pero parecía llegar a una conclusión repentina cuando rompió su sonrisa y su rostro se endureció bruscamente. Tatsuya-kun, ¿qué quieres decir con eso? No, no fue como si ella llegara a una conclusión. Evidentemente, Mayumi se había dado cuenta de algo. Quiere decir que dependo más en ellos. Para hacerme lucir diferente, más madura. Ella se estaba burlando de Tatsuya. En pocas palabras, quiere decir que solía verme infantil. Estás pensando demasiado esto. Naturalmente, Tatsuya no era tan débil de voluntad como para reconocer fácilmente sus propias fechorías. Frente a él mirando con ojos rasgados Mayumi, hizo su rostro ver sobrio y sincero y respondió con una voz que coincidió con esa cara. Nunca he pensado ni una sola vez que el rostro o la figura de Saegusa-senpai fuera infantil. Rostro, figura. Parecía que Mayumi había recibido algún tipo de shock. En cuanto a su objetividad, solo su altura era corta, su rostro y figura no eran infantiles. Cualquiera diría que su rostro era del tipo lindo, pero no era infantil, y sus proporciones voluptuosas podrían llamarse muy maduras para su edad. Sin embargo, al parecer Mayumi tenía un complejo oculto sobre ella, no era realmente tan corta a su altura. Haciendo caso omiso de la denegación de Tatsuya, ella probablemente estaba interpretando sus palabras de la peor manera. ¿Es algo malo? No, estoy bien. Cómo ella respondió a las palabras de Tatsuya en las cuales ella no escuchó mucha preocupación, en un tono confiado que estaba medio farol, Mayumi una vez más lo miraba a los ojos. Así que Tatsuya-kun, ¿qué quisiste decir por una persona diferente? En realidad, no tiene un significado profundo. Es una frase común. El persistente cuestionamiento de Mayumi hizo a Tatsuya parecer que había fracasado. Este no era un tema que pretendía hablar largamente. Él no tenía la intención de tomar a la ligera a Mayumi, pero él no podía ocupar todo su tiempo en ella. Ahora que lo pienso, ¿por qué había venido Mayumi aquí?, pensó al fin Tatsuya. ¿En serio?
No lo creo. Mayumi hizo una valoración directa. La mirada vuelta hacia arriba, transformado en el ceño fruncido a quemarropa. Mayumi ella probablemente no era consciente de ello, pero un espectador podría confundirla con la cercanía no deseado. No, en serio. Por cierto, senpai, ¿por qué estás aquí hoy? Mayumi mostró una mirada de y un hey, tú. Con voz enojada estridente llegó a sus oídos casi al mismo tiempo. Aléjate de One-chan. Tu mujeriego. Al principio, Tatsuya no entendía que esas palabras iban dirigidas a él mismo. Debido a que la etiqueta de mujeriego era totalmente injustificada. Sin embargo, vio que la niña pequeña que hacía juego con la voz chillona venía por el camino entre las hileras de cerezos, directamente a él, y él se dio cuenta de que, al parecer, esta situación, la diferencia en las alturas entre Tatsuya y Mayumi había ocultado lo que estaba sucediendo realmente, había sido confundido con otra cosa. Kasumi-chan. Por otro lado, de la palabra, One-chan, y la voz distintiva, Mayumi había entendido que el comentario estaba dirigido a ellos. Mayumi se volvió hacia la chica que estaba corriendo a ellos y de inmediato miró hacia atrás en dirección a Tatsuya, y enérgicamente tomó un paso hacia atrás. Claramente nerviosa, tal vez ella tenía algún tipo de idea de cómo la muchacha había malinterpretado la situación. Tatsuya conocía a la chica llamada Kasumi-chan. Era la hermana menor de Mayumi incluso sin mirar el nuevo registro de los estudiantes. Si su relación cordial con un joven era malinterpretado por su hermana menor, entonces era natural para ella estuviera nervioso, pensó Tatsuya. Sin embargo, él sentía que su respuesta parecía ser un poco demasiado enérgica. Su preocupación momentánea no se convirtió en una ansiedad innecesaria. Fue probablemente los zapatos de tacón alto que condujeron al desastre. Parte 2. No, Mayumi debería haber tenido muchas oportunidades de asistir a fiestas formales, por lo que probablemente no era que ella no estaba acostumbrada a los zapatos con tacones altos. Así que, probablemente, había sido un descuido con su equilibrio cuando se trasladó inesperadamente. Antes de que Mayumi hubiera tropezado y caído, Tatsuya había considerado con calma la posibilidad. Completamente desde el punto de vista de un espectador. Si él hubiera seguido mirando y dejar que pasara eso, él probablemente habría aceptado la etiqueta de despiadado, sin reclamación, pero como de costumbre no estaba tan carente de sentimientos humanos. Mayumi, quien había tropezado, rápidamente fue apoyada por Tatsuya. Él había agarrado los hombros de Mayumi con ambas manos. Él no agarró el área de la cadera de una manera excesivamente familiar y por supuesto él no tocó, insolentemente por accidente sus senos. Gracias. Por lo tanto, Mayumi agradeciéndole mientras que su mirada avergonzada era simplemente porque ella se molestó por la caída, cuando no había nada con lo que pudiera tropezar. Sin embargo, al parecer la hermana de Mayumi no lo creía. He dicho que te alejes de ella, ¿verdad? Inmediatamente después de que ella gritaba eso. La hermana de Mayumi y el cuerpo de Kasumi flotó suavemente hacia arriba. El cuerpo menudo acelera por el aire sin formar una curva parabólica, flotando en una línea recta con una rodilla que sobresale hacia afuera para atacar la cara de Tatsuya. Tatsuya detuvo esa rodilla con una mano. El no bloquearlo con el antebrazo lo atrapó con su palma. Estar en el aire añadiendo a la potencia, el choque se fue y la inercia huyó a la tierra. Mayumi miró el espectáculo con los ojos tan abiertos que eran círculos perfectos, pero Kasumi se sorprendió aún más que su hermana. Era mejor que estar bloqueado o noqueado, y si se trataba de un ascensor ballet, habría sido bastante elogiado. Como su movimiento, las condiciones alteradas por la fuerza, aceleración y de la magia tipo movimiento de Kasumi perdieron su efecto. Sin la ayuda de la magia, la rodilla por encima de la postura de la palma era una postura inestable. Como cabe esperar, el equilibrio de Kasumi fue destruido. Su cuerpo menudo se inclina violentamente. Antes de que ella se volcara por completo, Tatsuya lanzó el cuerpo que él tomó por una pierna y bajó la mano. ¡Wow! El grito que levantó no podía ser llamado muy lindo, como Kasumi cayó en una postura inclinada hacia adelante. Si ella se ponía en contacto con la capa suave del pavimento del patio delantero de esta manera, entonces, incluso si no se golpeó la cabeza, ella probablemente se heriría en las palmas y las rodillas lo suficiente como para causar sangrado. Como una mirada para asistir a la ceremonia de entrada,
se podría llamar una muy lamentable. Eso sería una prueba muy difícil para una chica que apenas se había convertido en una estudiante de preparatoria. Con el fin de evitar esta tragedia, Tatsuya tendría que coger el cuerpo de Kasumi mientras caía, que no lo hizo. La razón no era que él no tenía tiempo suficiente para reaccionar. Sus ojos fríos persiguieron al proceso de la chica que acababa de convertirse en su kawaii. El conocimiento de que ella era la hermana de Mayumi no tuvo un impacto significativo en su proceso de toma de decisiones. Aunque el ataque había fracasado, el hecho de que la niña había lanzado un ataque contra él era más importante y significativo para Tatsuya. Además, si él había cogido el cuerpo de esta chica cuando ella caía, le habría mostrado a la otra chica un agujero en sus defensas. Tatsuya entendida desde la observación porque la chica levantó la voz histéricamente. Una secuencia mágica había pegado a sí mismo el cuerpo de la chica. Su velocidad de caída se desaceleró. Una barrera protectora de la fortificación de datos protegido el cuerpo de la chica para que ni el oído o la piel se dañaran. Normalmente, este fenómeno no se produciría a menos que el mago aplicara la magia de su propio cuerpo, pero un tercero la había lanzarlo. Como Kasumi aterrizó suavemente en buen estado, casi al mismo tiempo, Tatsuya hizo un gran salto hacia atrás. 3 metros por delante del espacio que dejó vacante, una chica, que aparte de su estilo de pelo se veía exactamente como Kasumi, con la misma cara y tipo de cuerpo, se acercó a Kasumi, que estaba en ambas rodillas. Kasumi-chan, ¿estás bien? Aizumi, me salvaste. Gracias. Lado a lado, realmente eran como 2 gotas de agua. Incluso una persona sin saber sus antecedentes probablemente concluiría solo con mirar que eran gemelas. Por supuesto, Tatsuya sabía que la pareja de hecho era gemelas. Saegusa Kasumi y Saegusa Aizumi. Dentro de las numeradas, las hermanas eran conocidas, sin ironía o fantasía, como The Saegusa Twins. A pesar de que sus rostros eran idénticos, sus auras eran muy distintas. De su análisis de Kasumi, que emitía señales de la agresión con su corte de pelo rizo en un peinado corto, ella era probablemente muy orientado a los deportes, posiblemente tenía algún tipo de práctica de artes marciales. Por otro lado, Aizumi, que se vestía con un aura elegante, suave, tenía el pelo liso cortado para dar el flequillo que alcanzan las cejas y el pelo que le tocó los hombros de manera uniforme. Tal vez ella era un ratón de biblioteca, mientras miraba como si ella podría ser un tipo de interior de la chica. De sus palabras justo ahora, así como su tono y expresión, sabía que ella estaba nerviosa, pero de alguna manera ella no parecía tan nerviosa. Al menos en la superficie. Sin embargo, Tatsuya sintió que él debería estar más cauteloso al respecto. Era un poco grosero para Tatsuya que miraran fijamente a alguien cuando era su primera reunión, pero que todos lo hicieran. Al parecer todos evidentemente los tenían en sus ojos, pero Tatsuya fue sin duda el más templado. Aizumi, este chico es fuerte para un playboy. Kasumi-chan. Ciertamente, hubo una clara diferencia entre sus estados mentales, aunque las miradas de sondeo que enviaron a él eran los mismos. La llama de la hostilidad solo ardía en las pupilas de Kasumi. Calmarte un poco, seria. Aizumi estaba acariciando suavemente a Kasumi. Mi intuición está gritando. Este hombre, no es normal. No obstante, Kasumi no estaba escuchando sus consejos. Ella miró a Tatsuya sobre sus rodillas, recogiendo su manga izquierda y exponiendo su kaz. Aizumi, vamos a hacerlo. Mientras decía eso, Kasumi se pasó los dedos por la consola de su kaz. Ella estaba usando magia sin autorización. Es evidente que era un acto ilegal. Además, por segunda vez. Incluso teniendo en cuenta que se dirige a sí mismo, no era algo a lo que podía hacer la vista gorda. Era una nueva estudiante preparándose para la ceremonia de entrada, pero una vez dicho esto, no había manera de que él no pudiera detenerla. En un instante, Tatsuya tomó esa decisión, afortunadamente, antes de que pudiera actuar en consecuencia. El acto ilegal de la magia terminó siendo un mero intento. Tranquila. Mayumi, que había estado hasta entonces demasiado paralizada para hacer algo acerca de la situación, dejó caer su puño en la parte superior de la cabeza de Kasumi. Kasumi no gritó, pero basado en la forma en que se sostuvo la cabeza, a pesar de que estaba tratando de hacer que pareciera, probablemente dolió mucho. Onee-chan,
¿Por qué hiciste eso? Esa es mi línea. Kasumi-chan, tú, ¿por qué has hecho eso? Mayumi tenía ambas manos en sus caderas mientras miraba hacia abajo a Kasumi, que estaba mirando a la cara de su hermana con los ojos llenos de lágrimas. Ella estaba realmente indignada. De inmediato, la mente agitada de Kasumi se enfrió por la actitud amenazadora de su hermana. El color de su cara cambia de rojo a blanco. Te lo he dicho una y otra vez, el uso no autorizado de la magia es un crimen. Para hacer esto en el mismo día en que ingresas a la preparatoria. ¿Qué diablos estabas pensando? Tatsuya observaba, completamente atónito, cómo Mayumi hablaba y hablaba con una voz que era la mitad de una octava más alta de lo habitual. Verla nerviosa no era algo familiar. Sin embargo, esta fue la primera vez que la había visto en un frenesí. Esta honesta sencillez no era algo que hubiera podido imaginar de ella, por lo que se distinguía de la fachada sonrisa enigmática habitual que utiliza para ocultar sus verdaderas intenciones. Por otra parte, Kasumi, que estaba siendo bañada en la muestra de rabia, no había abandonado a su resistencia, a pesar de que se había acurrucado a sí misma. ¿Debido a que eran familia? ¿O podría ser porque estaba acostumbrada a ello? Pero, ese chico le estaba haciendo algo indecente a One-chan. El contraataque fue sin duda eficaz. ¿Qué, indecente? Le hizo algo de daño a su oponente en un sentido. No estábamos haciendo nada de ese estilo. ¿Qué estabas pensando? Si observas el panorama, sin embargo, lo único que había hecho era echar más leña al fuego. Después de todo lo que has dicho de que las dos estarían bien mirando al alrededor antes de que las puertas se abrieron sin mí entrando como si ustedes fueran dos niños, Kasumi y Chan, hiciste eso. No causaron problemas a nadie más como lo hiciste hace un momento, ¿verdad? Ya veo, esa fue la razón, pensó Tatsuye. Mayumi vino aquí porque ella estaba escoltando a sus hermanas a la ceremonia de admisión en lugar de sus padres ocupados. One-sama, eso es absurdo. La que disputó la reprimenda de Mayumi de que había tomado la forma de una pregunta no era Kasumi, cuyo cuerpo había comenzado a temblar, sino Izumi, quien se acurrucó a su lado. Al margen de error de Kasumi-chan hace un momento, no les hemos causado problemas a otras personas. Ya veo. Izumi-chan, debería creerte. Te lo prometo, no hay discrepancias. El tono cortés de Izumi fue un poco demasiado educado como ella proclamó su inocencia, que parecía restablecer un poco la suavidad de Mayumi. Entiendo. Tatsuya-kun, por favor perdónanos. Después de ver la afirmativa en los ojos de Izumi, Mayumi volvió a Tatsuya y se inclinó profundamente. Mi hermana pequeña hizo algo escandaloso. Kasumi-chan, te disculpas a Tatsuya-kun, también. Tal vez comprendió lo grave que era su hermana, lo que sentía en su corazón. Kasumi-chan no mostró una manera desafiante más. No puedo excusar mi comportamiento. Ella se alineó junto a Mayumi y valientemente bajó la cabeza. Yo también ofrezco mis disculpas. Shiba-senpai, por favor perdone la grosería de Kasumi-chan de alguna manera. Kasumi no era la única parte interesada, Izumi siguió después de su hermana mayor. Recibir una disculpa simultánea de las hermosas chicas o no, una hermosa mujer y dos hermosas chicas, lo hacía sentirse incómodo. Milagrosamente, no hubo testigos del uso de la energía hace un rato, pero ahora, por alguna razón u otra, se sentían muchas miradas sospechosas en ellos de aquí y de allí. Si la gente equivocadamente pensó que estaba intimidando a las chicas o algo, entonces el daño de las consecuencias sería peor que patada rodilla voladora de Kasumi. Por favor, levanten la cabeza. Ningún daño se ha hecho, así que por favor no se preocupen por eso. Es lo que dijo, pero, por favor no hagas esto por mí, estaba más cerca de lo que significaba Tatsuye. Con el fin de escapar de las miradas de los curiosos que aumentan gradualmente, quería escapar de este lugar tan pronto como sea posible. Sin embargo, no te preocupes más por eso, no era un pretexto. Eso era algo que Mayumi probablemente entendía también. Cuando levantó la cabeza, ella tenía una mirada de alivio en su rostro. Sin embargo, esa mirada fue rápidamente reemplazada por un culpable. Ah, Yuumem, Tatsuya-kun. ¿Qué es? En respuesta a su estado de ánimo, que era un poco extraño, por alguna razón, Tatsuye puso su mente en estado de alerta.
Yo sé que, el incidente ahora se supone que se dé a la sala de profesores, pero, ¿cómo se enfrentó a Tatsuye? Mayumi cerró los ojos y puso ambas manos. Por favor. Por mi bien, no quieres pasar por alto esto, por favor. Oh, eso es todo, Tatsuye no murmurar en voz alta. No tengo la intención de hacer una gran cosa de algo tan simple como esto. En realidad, sí, algo tan simple como esto, era un problema. No sabía cuántas veces el Imiyuki habría sido puesto en custodia. No quiero hablar de esto tampoco, eran los sentimientos sinceros de Tatsuye. Gracias, Tatsuya-kun. Así, se conmovió por la abundancia de emoción. Además. No, ella pretendía hacer que me perdiera desde el principio. Esa patada rodilla voladora había sido lo que se conoce como un farol. Si ella lo había estado atacando seriamente, Tatsuye no habría podido dar una respuesta tan apacible. Kasumi había planeado la combinación de magia, aceleración y movimiento que había aplicado a sí misma para ser capturada por la otra magia que se vincula a ella cuando su rodilla era de 30 centímetros de la cara de Tatsuye. Tan rápida desaceleración se había echado a la distancia de 10 centímetros cuando ella se detenía en el aire. Si ella no lo hubiera hecho, ni siquiera Tatsuya habría capturado la rodilla con una mano. No importa lo mucho que había sido entrenado, detener a una persona que pesaba 40 kilos y fue acelerando a 15 metros por segundo era imposible. Porque sabía que el punto donde se inició la rápida desaceleración y el punto donde se iba a detener, directamente antes del punto de parada, había literalmente forzado la terminación poniendo su mano allí. Ah, me he acostumbrado a esperar eso de ti, Tatsuya-kun. Como una expresión de asombro y un murmullo de, como la. Vinieron de Kasumi de su lado, Mayumi asintió sí con una mirada impresionada en su rostro. Para Mayumi, las anomalías como esta de Tatsuye se habían convertido en algo normal. Senpai, tengo el trabajo de guiar a los nuevos estudiantes, por lo que me tengo que ir. El lugar del evento ya está abierto. Para evitar a Mayumi, que parecía que iba a decir algo innecesario, Tatsuye hizo este anuncio y abandonó la escena sin esperar respuesta. Pixie. Después de separarse de las hermanas Saegusa, en un lugar donde había poca gente, Tatsuye puso una unidad de transmisión vocal cerca de su boca. Sí, maestro. La voz que contestó en un susurro suave era una forma activa de la telepatía. Esta fue la respuesta de Pixie, que estaba en la 3H Type P94. Borra todos los datos del sensor de Psyan de los registros, desde ahora mismo a 10 minutos antes de ahora, por la zona situada frente a la entrada del patio delantero para el auditorio. Como lo desees. Parecía que Mayumi descuidadamente había lo olvidado, pero el uso de magia de Kasumi sin autorización no podría ser ocultado simplemente por el silencio de Tatsuye. En todas partes dentro de los terrenos de la escuela estaba cubierto con sensores para observar la actividad de la magia, aparte de la excepción de periodos como la semana de invitación de nuevos miembros a los clubs. El uso no autorizado de la magia se registraría por los sensores. Limpieza completada. Naturalmente, Tatsuye no había conseguido que Pixie se trasladara a la sala del consejo estudiantil simplemente para servir a las mesas. Desde que era originalmente un robot de limpieza, había que dejarla hacer lo que quería, pero la intención de Tatsuye fue totalmente diferente. Era de hackear el sistema de vigilancia dentro de la escuela. Si esto fue en marzo, cuando Mayumi todavía estaba inscrito, entonces la mayoría de sus peticiones habituales serían alojadas. Ella había superado los límites habituales de los poderes de los expresidentes del Consejo Estudiantil y retuvo los códigos de intervención para el sistema de vigilancia. Por supuesto, ella no los había conseguido por medios honestos. Por lo tanto, el presidente del Consejo de Estudiantes que la siguió no los había heredado, por supuesto. Tatsuye, que tenía varios puntos oscuros en su fondo, necesitaba un medio para intervenir en el sistema de vigilancia que no sea Mayumi. Luego dirigió la vista de cómo se construyó Pixie. En este momento, Pixie operaba desde el interior del cerebro electrónico del Humanoid Home Helper Robot que se haya presentado su cuerpo real, que manipulaba directamente. En resumen, Pixie ocultaba la capacidad de interconectarse y aprovechar los sistemas electrónicos sin un intermediario. De esto es de lo que se dio cuenta de Tatsuye. Así Tatsuye pasó la mayor parte de las vacaciones de primavera absorto en la enseñanza de Pixie de diversas técnicas de hackeo.
Las técnicas fueron las que originalmente aprendió de la Electron Sorceries, Fujibayashi. El fruto del trabajo de Tatsuya fue que dentro de los límites del sistema privado de la primera preparatoria, Pixie había aprendido cómo infiltrarse libremente en el sistema de vigilancia y sobreescribir los datos. Aunque que fue llamado el guía de los nuevos estudiantes, no era difícil averiguar dónde estaba el auditorio donde tendría lugar la ceremonia de entrada, y si tenían un terminal equipado con una función de LPS, sistema de posicionamiento local, no se perderían. Casos como el año pasado de Erika donde ella no tenía un terminal por lo que no sabían a dónde ir eran la excepción. El trabajo de Tatsuya y el de los otros no era para orientar a los nuevos estudiantes, su trabajo principal era proporcionar un aviso a los nuevos estudiantes que al parecer iban a llegar tarde. Discúlpeme senpai. ¿Por dónde se va al auditorio? Por lo tanto Tatsuya no esperaba encontrarse con un nuevo estudiante realmente perdido. El lugar era la ruta bordeada de árboles entre la biblioteca y un pequeño segundo gimnasio. El sitio para la ceremonia de entrada estaba al lado opuesto. El estudiante nuevo, con una mirada perpleja en su rostro de que había estado buscado por acá y allá, acababa de llamarlo a él, ahora dependía de él para responder a esta frase. Sin embargo, el nuevo estudiante era muy ostentoso, pensó Tatsuya. Aunque, había algunos estudiantes en su propio grado que poseían pelo rojo, ojos azules, piel oscura u otros colores que eran a diferencia de la mayoría de los japoneses. Sin embargo, no eran tan radiantemente como el estudiante masculino de pie delante de él. El color de su cabello era platino. El color de sus ojos era de plata. El color de su piel era blanca. No fueron solo sus colores de coordinación. Sus rasgos faciales no tenían rasgos japoneses distintivos. Tal vez, sus genes nórdicos se expresaron en gran medida. Ahora que lo pienso de ella, Tatsuya percibió un parecido a la nueva profesora Sumisu, Smith. Yo te guiaré. Ven conmigo. A pesar de que su mente estaba considerando estas cosas, Tatsuya no tardó en dar una respuesta. Como él lo dijo, el nuevo estudiante se inclinó profundamente con una mirada de alivio. Gracias. Soy Sumisu Kento. Sumisu. Tatsuya murmuró sin pensar, porque el apellido de la persona que había estado pensando se asemejó al nombre de la familia del niño. Sin embargo, Smith era uno de los apellidos comunes en los países de habla inglesa. Podría ser una coincidencia, reconsideró Tatsuya. Ah, sí, está escrito con Sumi, el símbolo de esquina, y Su, el símbolo de contraataque, y se dice Sumisu. Mis padres emigraron de los estados antes de que yo naciera. En ese momento, Smith comenzó a ser escrito con los símbolos como Sumisu, es un nombre raro. Sin embargo, el chico Kento pensó que el decir estaba hablando de lo extraño del nombre. La forma en que fue disminuyendo hacia el final podría significar que había experimentado las burlas en la escuela primaria y secundaria por tener Sumisu como un apellido. No, yo no creo que sea raro, ni siquiera un poco. La escuela media y estudiantes de primaria pueden practicar lo que se llama crueldad inocente e irreflexiva. Pero Tatsuya no tenía nada que ver con una tontería como esa. Lo que él estaba considerando era que si sus padres eran inmigrantes, entonces era natural que él no pudiera ver ningún rasgos físicos que eran distintivamente japoneses. A propósito. Más importante aún, había algo más molestando a Tatsuya. Sumisu-kun, tu terminal de información no tiene una función de LPS. Cuando Tatsuya vio al muchacho, que había estado mirando a las dos pantallas de la terminal de información casi en lágrimas. Si su terminal de información estaba equipado con una función de LPS entonces no debe perderse. Ah, por favor llámeme Kento. Acerca del LPS, la función está conectada, pero... Mientras hablaba, Kento sacó su grande terminal de información de gran tamaño de su bolsillo. Su altura no era incluso hasta el pecho de Tatsuya. Uno de sus rasgos heredados debe tener una estatura muy pequeña. Él podría clasificarse como los varones japoneses más cortos de su misma edad. Quizá porque pensó que sería difícil ver si simplemente lo sostenía en su mano, lo sujetó por encima de su cabeza cuando lo apuntó hacia Tatsuya. El terminal de información era un modelo muy antiguo. Tatsuya no podía determinar nada al respecto aparte de que era viejo, pero el modelo fue de por lo menos 20 años.
Y no era una marca nacional. Un tipo que se había construido en Usna y bastante común. Yo no tenía nada más que un terminal de modelo visual, por lo que mi padre me prestó el terminal de información que solía usar, pero no tiene LPS estándar. Ya veo, pensaba Tatsuye. Puesto que fue diseñado para una versión anterior de la infraestructura pública, tiene poca compatibilidad con la versión actual. No, era que se limitaba a modelos nacionales. Japón y la USNA procesan datos mediante métodos sutilmente diferentes. Además, el LPS de la USNA es a lo más un suplemento de su sistema GPS, no es una función independiente como el LPS de Japón. Déjame verlo. Tatsuye comprobó reflexivamente la potencia de procesamiento y la capacidad no utilizada de la terminal que Kento le entregó. Era un modelo antiguo, pero había sufrido varias optimizaciones. El padre de Kento podría ser un ingeniero eléctrico. Decidiendo que estaría bien, Tatsuye vinculó el terminal de Kento directamente a su propio terminal por un alambre y cedió la solicitud de la posición local. He instalado un mapa escolar que utiliza el GPS. Es más baja en velocidad que el de una aplicación LPS, pero debe servir como una guía mapa. Le regresó el terminal a Kento después de completarse la instalación. Gracias. A pesar de que eso era todo lo que hizo, Kento miró a Tatsuye como si le hubiera salvado la vida. Por supuesto, sería mejor comprar un reemplazo. Después de todo, esto es solo una solución temporal. Él estaba dando consejos que no necesitaban ser dichos, porque detrás de su cara de póker, Tatsuye estaba un poco desconcertado. Él pronto descubriría la razón de la respuesta excesiva de Kento. Eres Chibe Tatsuya-senpai. Oh, eso es cierto, ¿sabes de mí? Sí. Vi tus actividades en la competencia de las 9 escuelas del último año. Tatsuye no estaba sorprendido por la respuesta de Kento. A pesar de que estaba en la división de los novatos, había desempeñado un papel de liderazgo en la competición de Manel School. De vez en cuando, alguien probablemente debe recordar su cara de eso. Eso fue lo que pensó Tatsuye, pero sus tácticas fueron increíbles. Sus calibraciones eran brillantes. Elegía la primera preparatoria, ya que serías mi senpai aquí. De cierta forma él tenía razón. Kento no lo había reconocido como deportista sino como un ingeniero. Hasta que vi la competición de las 9 escuelas del año pasado, tenía la intención de inscribirse en la cuarto preparatoria. ¿Por qué? Mis habilidades prácticas son pobres. Pero cuando vi las super habilidades técnicas senpai, decidí que absolutamente tenía que ir a la misma preparatoria que senpai. Escuchando las palabras entusiastas de Kento hizo sentir a Tatsuye como si estuviera escuchando a otra persona hablando. Ahora mismo, soy como usted puede ver un estudiante del segundo curso, pero estoy decidido a tratar de transferirme al mismo curso de ingeniería mágica como senpai, el año que viene. Ya veo, trabaja duro. Con tal entusiasmo, deberías estar bien. Gracias. Sus intereses estaban en una dirección un poco diferente, pero él era probablemente una versión masculina de Enouke. Tatsuye estaba un poco confundido por los entusiastas ojos de cachorro con los que Kento lo miraba. Kasumi y Aizumi se separaron de Mayumi en la entrada al auditorio y seleccionaron asientos seguidos cerca del frente. Kasumi tomó su asiento primero, pero no esperó a que Aizumi terminara de sentarse y forma cortés y elegante se volvió hacia ella. Aizumi, ¿sabes quién es el chico cazafaldas de antes? Aún quedaban 20 minutos hasta que comenzara la ceremonia de entrada. Había muchos nuevos estudiantes que conversaban con sus vecinos como las chicas. En medio de ellos, postura de Aizumi dijo, ¿qué pasa? Cuando su hermana mayor, que tenía la misma edad que ella, le susurró deliberadamente, pero parecía que perdió el interés cuando comprendió el significado de la pregunta de Kasumi. Sí. Podría ser que realmente no lo reconociste, Kasumi-chan. Cuando el rostro de Kasumi le dijo que le estaba haciendo la pregunta en serio, Aizumi miró perturbada. Es una persona famosa. En cierto sentido, lo es. Aizumi suspiró suavemente y movió sus caderas para que pudiera sentarse frente a Kasumi. Su nombre es Chibe Tatsuya-senpai. El año pasado, él estaba en el segundo curso, pero este año se trasladó al curso de ingeniería mágica. Se trasladó del segundo curso al curso de ingeniería mágica de modo que es inteligente.
No era que estaba impresionada, pero ella no estaba haciendo luz de ello. Esta respuesta débil de Kasumi hizo que los ojos de Aizumi dijeran, esto es muy molesto. ¿Qué? No es nada, ciertamente, él es inteligente, pero... Está bien asignarle una etiqueta común. Aizumi deliberadamente puso la mano a la mejilla y posicionó como si estuviera confundida. Su actitud hizo a Kasumi irritable, pero Kasumi sabía que dejar a Aizumi que consigue irritarla solo lo haría más fácil a Aizumi para manipularla. Con estas gemelas, que habían estado juntas desde que habían nacido, sus inclinaciones y contramedidas eran exactamente las mismas. Kasumi en silencio esperó a Aizumi para continuar sus comentarios. Cuando era del primer año, además de un estudiante de segundo curso, participó en la competencia de las 9 escuelas del año pasado como un ingeniero. Fue responsable de las concursantes mujeres de la división de novatos en Speed Shooting e Icicle Destruction, monopolizando del primero al tercer lugar. Tomó el primer y segundo lugar en la división de novatos en Mirage Bad, y tomaron el primer lugar de la división principal en Mirage Bad. No puede ser, significa que las concursantes en su cuidado solo perdieron la una contra la otra, por lo que fueron efectivamente invencibles. Sí. Estás bromeando. No es una mentira o una broma. Ese senpai produjo los resultados milagrosos como ingeniero que llevaron a las concursantes a su cargo ser llamadas verdaderamente invencibles. Mientras Aizumi estaba en medio de responder a su pregunta, Kasumi deliberadamente buscó señales en su pierna para ver si estaba siendo bromeada, por lo que ella examinó fijamente el rostro de su gemela más joven. Sin embargo, al parecer Aizumi estaba respondiendo en serio y lo que le dijo la hizo abrir los ojos aún más amplios. Fue empleado como personal de apoyo en Crowdball de One-sama. Kasumi-chan, ¿estabas realmente consciente de esto? Aizumi ya había perdido su apariencia aturdida, más bien, ella estaba golpeando a Kasumi con una mirada de lástima. ¿Era completamente inconsciente? Él era un reemplazo de emergencia, pero One-sama no se vería obstaculizada de alguna manera. Kasumi tenía una mirada afligida y estaba perpleja para palabras. Kasumi y Aizumi habían visto los partidos de Mayumi en la competencia de las 9 escuelas del verano pasado juntas. A pesar de eso, ella misma no era consciente de la existencia de uno de los posibles Casanovas coqueteando con su hermana mayor, y solo Aizumi era consciente de ello, lo que le dio un shock. Pero no me gusta. Aizumi distraídamente murmuró mientras Kasumi estaba en un estado aturdido. One-sama está dejando su guardia bastante abajo alrededor de Shiba-senpai. Podría tender una emboscada a ella cuando menos lo espera. Esto fue todo lo que dijo en voz alta. Después de su monólogo contundente, Aizumi se hundió reflexionando mientras a su lado, Kasumi aún no había superado su conmoción. Parte 3. La ceremonia de entrada terminó como estaba previsto y sin accidentes. El discurso de Takuma también había terminado sin problemas especiales. Todos los ojos en el auditorio no estaban pegados en él como el año anterior, al igual que el año anterior al año pasado. Los estudiantes estaban demasiado excitados por estar matriculados para prestar mucha atención. Un discurso fácil. Luego fue la tradicional invitación para formar parte del consejo estudiantil. La regla no escrita era que la discusión tendría lugar después de la ceremonia de admisión. La razón era que hasta que la ceremonia de admisión hubiera terminado, no eran estudiantes. Se siente un poco demasiado formal, pero hasta ahora no había habido ningún problema con esto. A pesar de la agitación leve del año pasado, ninguna de las invitaciones había sido negada hasta ahora. Sin embargo, lo siento, pero por favor, acepten mi negativa. Esta fue la respuesta de Takuma para, ¿no te gustaría unirte al consejo estudiantil, de la invitación de Suse? Está bien pedir una razón. En lugar de Suse, que estaba paralizada por el completamente inesperado no, y Sori, que era la única persona que la acompañó, hizo la pregunta. Quiero dedicar toda mi atención a la mejora de mí mismo. Mientras mira fijamente detrás y Sori, mirando directamente a los ojos, Takuma respondió de este modo. Quiero ser tan fuerte como cualquier mago de los 10 clanes maestros. Ese es mi objetivo. Así que para las actividades extraescolares, en lugar de la gestión de la organización en el consejo estudiantil, quiero dedicarme a las actividades del club. La respuesta sin titubeos probablemente se había preparado de antemano. En resumen, su decisión era firme. Persuadirlo le sería difícil,
pensó Isori. Ya veo. El dueño de esa voz que suena batido no era Isori, sino Esuse. Esuse se había liberado de su parálisis inesperadamente rápido, pero como suspiró, débilmente colgó su cabeza hacia abajo. Ella probablemente había recibido una gran sorpresa. Al menos, así lo creía Isori cuando él la miraba desde el lado. Si eso es así, entonces no podemos obligarte a hacerlo. Sin embargo, sorprendentemente, Esuse aceptó las palabras de Takuma. Es lamentable para nosotros, pero si eso es lo que decidió, Shippo-kun, por favor trabaje duro en sus actividades de club. Su rendición demasiado rápido estaba completamente fuera de las predicciones de Takuma. Sin embargo, si se quedaba ahí, los oficiales del consejo estudiantil podrían pensar que tenía dudas. Tal vez podría pensar que contaba con ellos para contenerlo y creer que solo estaba fingiendo su negativa. Esto era lo que pensaba Takuma. Discúlpenme. Me voy. La idea de que había una posibilidad muy alta de que estaba pensando demasiado las cosas, lo apresuró a pararse, y Takuma dejó la presencia de Esuse muy rápidamente. Mientras que el par de tercer año, Esuse y Isori, se esforzó, y no, para que Takuma se uniera al consejo estudiantil, los tres de segundos años, Tatsuye, Miyuki y Inouke, también estaban muy ocupados. Inouke estuvo a cargo de poner las cosas en orden después de la ceremonia de admisión. Comprobar la presencia o ausencia de los principales invitados, clasificación, direcciones de felicitación y así sucesivamente, la entrega de los datos fotográficos para el vendedor y otras cosas, todo tenía que ser confirmado. Tatsuye era el encargado de dar instrucciones a los de segundo año que habían sido reclutados para ayudar. Nadie levantó protestas oscas por haber sido ordenados por Tatsuye, que estaba en el segundo curso el año pasado y ahora llevaba el emblema del engranaje de 8 pétalos. Estaba recuperando los brazaletes, los auriculares y otras cosas ahora que había realizado sus tareas. Y, en cuanto a Miyuki, lo único que lamento sobre la ceremonia de admisión de este año es que no he oído un discurso de Shiba-kun. Eso sería imposible, Kouzuke-sensei. Los únicos estudiantes que van en el escenario durante la ceremonia de admisión son el presidente del consejo de estudiantes y el representante de estudiantes de primer año. Después de todo. Ja ja ja, ahora que lo mencionas, es cierto. Ella estaba rodeada por los adultos que no hicieron nada, como este, con una sonrisa amable con determinación en su rostro. La profesión del hombre en la plenitud de la vida que ella llamaba, Kouzuke-sensei, era política. Como miembro de la Dieta Nacional adjunta al partido político gobernante con sede en Tokio, si su partido ganaba las próximas elecciones, entonces él era un hombre joven, con buenas posibilidades de obtener un puesto de ministro del gabinete. Era conocido como un miembro parlamentario favorable a los magos y también trabajaba como supervisor en los asuntos fuera de la escuela de la Universidad de Magia. En las actuales circunstancias, cuando las fuerzas hostiles a los magos fueron ganando poco a poco la influencia, él no era una persona que, ya sea la Universidad de Magia o la primera preparatoria, podía ignorar. Miyuki era muy consciente de esto también. Por eso ahora había estado planteando una charla con una amable sonrisa por un tiempo. En realidad, esto no era algo por lo que una chica de 16 debería estar preocupada, pero Miyuki pacientemente estaba soportándolo a él. A los ojos del congresista Kouzuke, motas de conciencia sexual parpadearon. No era lo suficientemente fuerte como para estar vinculado a los hechos reales. Los hombres que eran conscientes de su aspecto físico menguante parecen instintivamente durante mucho tiempo abrazar a las mujeres jóvenes hermosas. Sin embargo, aunque fuera solo en su mente, no era platónico. En la mirada de esa manera inconfundiblemente hacia una chica joven lo hacía sentirse sucio. No obstante, Miyuki soportó esa mirada grosera mientras fingía no darse cuenta. Su prolijidad se convertiría en un problema para el personal pronto. Mientras un funcionario público con su estatus exaltado incluso entre los otros VIP se mantenía en el lugar, el personal no podía abandonar el lugar tampoco. De hecho, el año pasado no se quedó por largo tiempo. Sin embargo, no se había decidido de pronto si a él le gustaría hacer una pequeña charla este año. El año pasado y el año anterior, se había moderado debido a Mayumi. No por Mayumi como individuo, sino al nombre de Saegusa de los 10 clanes maestros. El congresista Kouzuke no mostraba amabilidad a los magos de la buena voluntad o el gusto por ellos. Probablemente le gustaban los magos,
pero lo que le gustaba eran las ventajas para sus actividades políticas como un político tiene de ser un defensor de magos. Kouzuke y los magos fueron atados con una relación rentable, por esa razón. Se mostró diferente frente a las 10 clanes maestros, que había exaltado su estatus entre los magos. Si la relación de Miyuki con los Yotsuba era conocida, Kouzuke habría hecho una sonrisa forzada y rápidamente abandonado el sitio. El apellido Yotsuba tenía incluso más impacto que el apellido Saegusa. La utilidad política del apellido Saegusa era mayor, pero el apellido Yotsuba incitó mucho más miedo en las personas con influencia. Sin embargo, el apellido que Miyuki tenía era Shibe, no Yotsuba. Además, no importa cuán cerca estaba al límite de su paciencia, esto era un asunto demasiado trivial a confiar en el poder de los Yotsuba para resolverlo. Para ella, los Yotsuba no eran aliados en los que podía confiar incondicionalmente. La que salvó a Miyuki, quien casi no tenía más capacidad para hacer frente a su molestia e irritación, no era un Yotsuba, sino un Saegusa. Hola, Kouzuke-sensei. Kouzuke volvió la cabeza hacia la voz que de repente llamó a su nombre y al instante registró la vista de Mayumi. Vestida con su traje femenino y sonrisa de mujer, su rostro se puso tenso. Nos ha honrado con su presencia este año. Gracias por tomarse un tiempo cuando está tan ocupado. Debido a que este es un día importante para los jóvenes con talento que deben asumir la carga del futuro de esta nación. Yo creo que es más bien un honor recibir una invitación para este evento todos los años. En presencia de Mayumi, con su actitud excesivamente formal y que le hablaba en un tono cortés, Kouzuke consiguió rápidamente el impulso de huir. Si él hubiera sido incapaz de leer entre líneas cuando Mayumi puso un énfasis poco natural en tan ocupado, entonces no se habría convertido en un candidato para convertirse en un ministro de gabinete en el gobierno. Aunque la insensibilidad era perdonable, un político no podría funcionar bien si era estúpido. Más importante aún, ¿por qué estás aquí, Mayumi-kun? ¿Está escoltando a sus hermanas? Kouzuke preguntó esto al mirar hacia Kasumi e Izumi, que estaban detrás de Mayumi. Mientras se preparaba para hacer su retiro, él ofreció un comentario adecuado para garantizar que no parecía anormal. Sí, porque nuestros padres cruelmente dijeron que no podían tomarse el tiempo para hacerlo ahora mismo. Ja ja ja, los dos son personas muy ocupadas. La amable sonrisa de Kouzuke era un poco dura. Kasumi-chan, Izumi-chan, saluden. Sin tratar de hacer más agudeza, Mayumi miró a sus hermanas. Kouzuke-sensei, no lo he visto en mucho tiempo. Realmente ha sido un largo tiempo, ¿no es así? No hay excusa para ello. La pareja que se había mantenido en silencio hasta que dirigió su saludo, Kasumi enérgica, a Izumi elegantemente. Sus saludos estereotipados le ofrecieron a Kouzuke una buena oportunidad. Vaya, ustedes dos han estado muy ocupadas estudiando para los exámenes, ¿cierto? Por lo que no debían ser molestadas por una cosa así. Por favor, háganlo bien en la preparatoria. Gracias, Sensa. Vamos a poner todo nuestro empeño en ello. Como Kasumi e Izumi bajaron una vez más la cabeza, se creó una pausa en la atmósfera. Kouzuke no se perdió este cambio. Espero grandes cosas de ustedes dos. Y así, Mayumi-kun, ya es hora de que yo me despida. Y con este simple adiós, Kouzuke partió de ese lugar. Mayumi no miró a su espalda mientras él se iba. ¿Estás bien, Miyuki-san? Sí. Gracias, Saegusa-senpai. Mayumi habló con ella con una sonrisa alegre a la cual Miyuki respondió con una sonrisa humilde. Este lugar todavía tenía la atención del personal de la escuela. Una demostración muy clara de que la simpatía del congresista Kouzuke solo les causa problemas. Por eso, Miyuki deliberadamente no había dado a conocer ningún signo que haría que el personal de la escuela mostrara la preocupación activa. Ella solo no había estado comportándose como si ella realmente no estaba siendo aprovechada. Mientras esto no enredara a Tatsuye, ella tejió una barrera delgada protectora sobre su piel de poliparafenileno tereftalamida, el nombre de producto de Kevlar. Notar que su rostro estaba bajo una máscara transparente más fuerte que el acero era difícil a menos que se tuvieran ojos extremadamente exigentes. Y no había ninguna posibilidad de ser hecho por una niña de la preparatoria que recién había entrado.
Aunque era un descendiente directo de los 10 clanes maestros y se utilizaron para observar zorros y mapaches. La mayoría de la gente, sin duda, solo sería capaz de ver la expresión reservada de Miyuki como parte de su realización, como el ideal, refinado, esbelta, grácil Yameto Unidis Chikou. La mujer ideal japonesa. Izumi-chan. Al menos, así es como Aizumi la vio. Aizumi, que estaba en un sueño, con la mente y los ojos robados por Miyuki. Aizumi, Aizumi. Yuimem. Cuando Kasumi, que estaba a su lado, asomó la rodilla, ella finalmente se dio cuenta de que Mayumi estaba hablando con ella. Se necesitas más que un Yuimem, ¿cierto? Dale a Miyuki-san un saludo adecuado. Las palabras de su hermana mayor se impregnaron en su conciencia. Una Aizumi nerviosa dirigió sus ojos hacia adelante. Ante los ojos de Aizumi, Miyuki sonrió suavemente con una mirada un poco confusa en su rostro. Como una diosa. Por supuesto, Aizumi no se había encontrado con una existencia que se podría llamar una diosa. Las palabras naturalmente flotaban en su mente en cuanto a la forma de describir la visión de Miyuki como se refleja en los ojos de Aizumi, que se había separado de la realidad. En cuanto a llamarla una hermosa niña, su hermana mayor Mayumi era indiscutiblemente en esa casta, y aunque un extraño podría pensar que es narcisista, Aizumi pensaba que Kasumi era bastante linda también. Sin embargo, esta era la primera vez que había visto la belleza en el nivel del curso superior con la sonrisa etérea. Aizumi sentía. Miyuki se ajusta al ideal imaginado de lo que Aizumi quería ser. Saegusa Aizumi. Ah, estaría bien si la llamara Miyuki-senpai. Sí, no me importaría. Los ojos de Aizumi eran borrosos con celo, y su voz era un poco más delgada. Lo que se ha apoderado de ella tan de repente, pensó Mayumi y Kasumi, inquietas, conscientes de su anormalidad, pero Miyuki asintió sin romper su sonrisa. Miyuki-senpai, yo estaba tan impresionado por sus esfuerzos en la competencia de las 9 escuelas. Estabas tan espléndida. Gracias. Miyuki aceptó la mirada febril de Aizumi con la facilidad de una senpai. Sin embargo, es aún más impresionante verte en persona de lo que era verte desde las gradas, eres tan bonita. Oh, de verdad. Sin embargo, como la mirada febril trascendió admiración y comenzó a ser teñida de locura, Miyuki, naturalmente, comenzó a querer retirarse. Para asistir a la misma institución que Miyuki-senpai. Estoy tan emocionada. Izumi-chan, ¿qué demonios estás diciendo? Observando a Aizumi, quien por lo general oculta sus pensamientos y sentimientos detrás de una ilegible, gentil sonrisa, dejar a sus emociones en el desenfreno era suficiente para incitar el pánico en Mayumi. Kasumi ya era muy consciente de la tendencia de su gemela de arrojar sobre palabras entusiastas, así que simplemente miraba con una expresión de asombro. Miyuki-senpai, ¿no te convertirías en mi Onee-sama? Onee-sama. Oye, Izumi-chan. Calma. Tu Onee-chan soy yo. Tanto Miyuki y Mayumi levantaban sus voces. Aizumi, quien era la principal instigadora de la creación de este extraño espectáculo, estaba fijamente mirando a Miyuki. Kasumi, que estaba junto a ella, frunció el ceño y se alejó fingiendo que no sabía de ellas. Creo que sería imposible que te conviertas en la hermana menor de Miyuki-sama, Saegusa-san. La que tiró una piedra en esta estancada situación caótica era Minami, que había estado parado allí escuchado cerca de las 4 por un tiempo ahora. Minami-chan. Miyuki, que no había sido consciente de que Minami había estado esperando por ella, puso intencionalmente la pregunta implícita de ¿cuánto tiempo has estado aquí? Cuando ella hablaba, Minami pospuso responder a esa pregunta con su respuesta. Pero hay una posibilidad de convertirse la hermana por ley de Tatsuya Nisama. Si la Onee-sama de Saegusa-san se casara con Tatsuya Nisama, entonces Saegusa-san se convertiría en la hermana menor de Tatsuya Nisama. Oye Minami-chan, tú eres la luz, qué bellas palabras las de recién. Después de que ella terminara de dar su explicación complementaria a Aizumi, ella se giró, dirigiéndose a una persona detrás de ella. En este caso, la hermana pequeña de Tatsuya Nisama, Miyuki-sama, y de la hermana por ley de Tatsuya Nisama, Saegusa-san, podrían ser llamado hermanas, ¿no? Oni-sama. La persona a la que Minami estaba dirigiendo su pregunta, como elevación de la voz de Miyuki indicó, era a Tatsuye.
Estoy totalmente en contra de ella. Sin embargo, Tatsuya no podía responder a la pregunta de Minami o responder a las palabras de Miyuki. Debido a que más rápido de lo que podía abrir la boca, Kasumi gritó una objeción. Estoy absolutamente en contra de que One-chan se convierta en la novia de Shiba Senpai o algo así. Kasumi, que hasta ese punto había permanecido como un mero espectador, de pronto se interpuso entre la línea de visión Tatsuya y de Mayumi. Estaba de espaldas a Mayumi como si estuviera tratando de protegerla mientras ella enfrentó a Tatsuya. Su mansedumbre de hace un rato se fue a otro lugar y ella desató totalmente un aura de «No te acerques a One-chan. Kasumi-chan, ella solo está hablando hipotéticamente». Debido a que eran gemelas, tenían tipos de roles asignados, Kasumi y Aizumi. Si una de ellas entraba en un frenesí, el trabajo de la otra era la de intentar volverla a la normalidad. Aizumi, quien hasta ahora había sido aplastante sobre Miyuki, era de repente serena y comenzó a calmar a Kasumi. Mayumi aplicó presión en las sienes mientras observaba a la pareja. Esto no era más que una pose, parecía que ella realmente tenía un dolor de cabeza. Tatsuya-kun. Con la cabeza echada hacia abajo y la mano en la frente, Mayumi llamó el nombre de Tatsuya. Tatsuya trató de acercarse a ella para estar a una distancia en la que podría mantener una conversación normal. Kasumi se quedó mirándolo intimidante a él, bloqueándole el paso. Sin embargo, en el instante siguiente. ¡Fugia! Kasumi elevó un grito como un gato cuya cola le pisaron e inmediatamente mostró su cabeza, encogido. Miyuki-san. Detrás de Kasumi, Mayumi había balanceado el puño hacia abajo, con los ojos aún mirando al suelo. La voz que surgió de ella mostró que ella era miserable todo el camino hasta la médula. Por mis hermanas estúpidas. Lo siento mucho. Lo que se podía ver de la cara de Mayumi mientras colgaba la cabeza era muy roja. Probablemente estaba muy avergonzada. No era como si eso fuera algo que Tatsuya no podía entender. Parada allí todo ese tiempo, sus hermanas que van fuera de los carriles, incluso él probablemente no habría sido capaz de soportarlo por más tiempo. No te preocupes. ¿Cierto, Miyuki? Sí. Senpai, por favor, no te preocupes por eso. Tatsuya se dirigió a Miyuki para terminar con todo esto, por lo que Miyuki también alegremente negó con la cabeza. A pesar de la conducta vergonzosa de Aizumi y Kasumi de corriendo frenéticamente, tratando a Tatsuya como un cazador de falda, Miyuki estaba de muy buen humor por alguna razón. La actitud de Miyuki hizo a Mayumi sentirse sospechosa e incómoda, pero en este momento no podía permitirse el lujo de perseguir este asunto. Lo haré como dices. Usted dos, nos vamos ahora mismo. Oh. Duele, One-chan. One-sama, me haces daño. ¿Por qué me tratas así también? Una mano en la nuca de cada gemelo, Mayumi partió como si estuviera haciendo un escape. Parte 4. En la ruta utilizada para viajar desde la entrada de la escuela a la estación de la primera preparatoria, girando en una esquina llegas a la cafetería, Eine Brise, que a Tatsuya y sus amigos le gusta. Hoy también, Tatsuya al volver de la ceremonia, con un café en una mano, estaba disfrutando de una charla en la cafetería con Miyuki, Minami, Inoue, Shizuku y Mikiko. Después de separarse de las hermanas Saegusa, Tatsuya y Miyuki se habían juntado con Esuse temporalmente. Sin embargo, Esuse les había dicho enfáticamente que estaba bien que se fueran, por lo que llegaron aquí en el camino a casa con Inoue y el resto. Ahora que lo pienso, ¿cómo fue la invitación al representante de los estudiantes de primer año? Cuando Shizuku preguntó por esto, sin querer silenció la conversación. Ella no había querido decir nada con eso, ella no había hecho la pregunta por curiosidad chismosa. No estaba preparada para el silencio que sus palabras provocaron. Él se negó. Así que cuando ella se dio cuenta de la nube negra que de repente apareció sobre la mesa y la Inoue, completamente aplastada, Shizuku sintió un amargo pesar y deseó no haber hecho esa pregunta. Shippo-kun se negó a formar parte del consejo estudiantil. Así que las palabras de Mikiko, que eran por su propia curiosidad, podían ser llamadas de una combinación para deshacerse del ambiente opresivo. La persona en sí parece haber dicho que quería dedicarse a las actividades del club. Nada se puede hacer si él tiene otras cosas que quiere hacer. La respuesta de Tatsuya parecía ser más un «no te preocupes por eso», Inoue que una respuesta a la pregunta de Mikiko. Sí.
No lo podemos obligar. Porque entendió a Tatsuya por mera casualidad. El comentario de Mikiko revivió el ánimo suficiente como para que Inoue levantara y dejara esa mirada tan derrotada. Por lo que sería más productivo considerar a quien invitar a formar parte del consejo estudiantil en lugar de Shippo-kun. Tomando el ejemplo de Tatsuya, Miyuki arrastró a sus amigos totalmente lejos el tema de Takuma. Eso es cierto. Si se piensa en las consecuencias de que un estudiante de primer año no se incorpore al consejo estudiantil, ¿esto sería una mala situación? Tatsuya sintió con seriedad y Miyuki palmeó suavemente sus manos. Ya sé. ¿Qué tal si Minami-chan se convierte en un miembro del consejo estudiantil? Minami, que hasta entonces solo había estado en silencio escuchando la charla de los senpai, se puso rígida ante la sugerencia de Miyuki. Miyuki, eso es un poco duro para Minami-chan. Sin embargo, antes de que Minami pudiera abrir la boca, Tatsuya rechazó la idea de Miyuki. Debido a que existe una tradición en la forma en que el consejo estudiantil elige sucesores, el candidato sustituto debe también ser elegido por su puntaje en el examen de admisión. Minami parecía aliviada. Por otra parte, Miyuki no se veía ni un poco molesta por el rechazo de su plan y ella estaba sonriendo. Miyuki probablemente no estaba hablando seriamente sobre el ingreso de Minami al consejo estudiantil, ella estaba, probablemente, solo tomándole el pelo un poco. ¿Quién quedó en el segundo lugar? Shizuku no se molestó en especular sobre el estado mental de Miyuki y en respuesta a Tatsuya, preguntó a Inoue, quien como secretaria del consejo estudiantil tenía acceso a los resultados del examen. Yuimem, Saegusa Izumi-san. La hermana de Saegusa Senpai. Inoue no comprobó su terminal, ella tenía los resultados del examen correctamente memorizados. En tercer lugar está también la hermana de Saegusa Senpai, Kasumi-chan. Solo hay un margen estrecho entre el primer lugar de Shippo y el segundo y tercero de la pareja. Hay una enorme brecha entre estos tres y el cuarto puesto. Miyuki, que también conocía los resultados de los exámenes como Inoue, ofreció información complementaria a Shizuku. Así que no sería extraño que una de las hermanas de Saegusa Senpai se convierta en un integrante del consejo estudiantil. Mikiko, como de costumbre, le habló formalmente a Miyuki. Pero va por orden, ¿no sería Izumi-san? La actitud de Mikiko podría ser visto como sospechosa o divertida, pero Shizuku indistintamente ignoró e hizo su objeción. El rostro de Miyuki se veía un poco agrio con las palabras de Shizuku. El incidente de hace un tiempo probablemente la hizo consciente de que no estaría bien con Aizumi. El presidente decidirá, pero el primer requisito es probablemente la voluntad. Tatsuya también notó el cambio en la expresión de Miyuki, pero por consideración a su privacidad fingió como si no era consciente de ello. Mikiko entró en la habitación como Tatsuya se lavaba las manos en el baño. No había un significado especial a esto. Su encuentro probablemente había ocurrido por casualidad, pensó Tatsuya cuando se disponía a salir. Tatsuya. Sin embargo, Mikiko llamó para detenerlo con voz baja sombría. ¿Qué? ¿Tienes algo que no quieres hablar con los demás? Sí, no es algo que quiera que en general sea conocido. Entiendo. No voy a hablar de ello con los demás. Las palabras de Tatsuya alivió a Mikiko, que estaba un poco rígido por la indecisión. Tatsuya, ayudaría que la conversación sea corta. Quedarse aquí mucho tiempo sería extraño, yo soy el que tiene que pedir que Mikiko sea breve. Como dijo Tatsuya, no podían quedarse aquí mucho tiempo sin que alguien pensara en sospechoso de su salud. Con esa insistencia, Mikiko habló rápidamente. Tatsuya, ¿sabes si el nuevo gerente de la sucursal japonesa de Rasen vino a la ceremonia de hoy? No es necesario decir que por Rasen, quería decir, Rasen Magicraft, que era una compañía de tecnología de magia alemana que estaba luchando con Maximiliano Dispositivos, para convertirse en el mayor fabricante de CAD en el mundo. El gerente de la sucursal japonesa era una importante figura para la Universidad Nacional de Magia, así como para las preparatorias mágicas. Lo sé. Me las arreglé para conseguir un breve saludo. Naturalmente, Tatsuya sabía que él había sido invitado y confirmado su asistencia. ¿Solo brevemente? En la fiesta después de la competencia de las 9 escuelas del año pasado, el gerente de la sucursal anterior parecía estar muy interesado en ti. Tuve la suerte hoy, porque yo no tengo tiempo para eso. Tatsuya parecía amargo al hacer memoria del verano.
Entonces, ¿qué pasa con el nuevo gerente de la sucursal Rasen? Sin embargo, pronto volvió a su, no importa, mirada e instó a Mikiko para continuar. ¿Recuerdas el nombre del nuevo gerente de la sucursal? Ernst Rasen, parece ser un miembro de la familia principal de los Rasen. Ese mismo. Es un pez gordo, las revistas comerciales estaban haciendo mucho de él. Por un instante, las palabras se quedaron atrapadas en la garganta de Mikiko, pero que de inmediato quitó la vacilación y susurró en un tono un poco desesperadamente bajo. Y él es un primo de la madre de Erika. La cara de póker de Tatsuya no sobrevivió a esta revelación explosiva. La madre de Erika era un pariente de los Rasen. Ambos ojos mostraron sorpresa cuando Tatsuya hizo esa pregunta. Mikiko hizo un pequeño pero distinto guiño a su solicitud de confirmación de la información. Parece que el padre de la madre de Erika se fugó con una mujer japonesa. Fugarse, es una palabra pasada de moda. Bueno. Mikiko sonrió con ironía un tanto por la sorpresa que Tatsuya muestra en algo que estaba fuera de tema. El ambiente algo complicado se despejó un poco. A medida que continuaba Mikiko, su rostro parecía como si sus hombros eran menos rígidos. Porque él, sacudiendo la oposición de sus padres y huyó a Japón, había cortado los lazos con la familia principal de los Rasen. Su abuela, la familia de la madre de Erika, también aparentemente no aprobaba la relación de la pareja, así que parece que la madre de Erika tuvo un momento difícil. Es una historia triste, pero ¿y qué? Tatsuya pensó que era una mala situación familiar, pero el propósito de Mikiko no era ganarse la simpatía de Erika. Tatsuya estaba instando a Mikiko llegar a su tema principal. Desde ese incidente, la familia principal de los Rasen no tiene una buena impresión de Japón. Aunque tienen bases comerciales en Japón, nadie de la familia principal ha estado en el registro en las sucursales japonesas. Ahora que lo pienso, eso es verdad. Como Mikiko habló, Tatsuya atravesó el registro de los ejecutivos de los últimos 10 años para las sucursales japonesas de Rasen Magicraft. Ciertamente, no hubo Rasens en los listados. Puedo estar pensando mucho las cosas, pero siento que el viaje de Ernst Rasen a Japón tiene algo que ver con Erika. Tatsuya también pensó que podía estar sobrepensando las cosas. Sin embargo, él estaba más preocupado por lo que Mikiko le estaba diciendo. ¿Y qué quieres que haga con esto? Yo en realidad no tengo nada de lo que quiero que hagas. Sin embargo, he querido compartir mis inquietudes. Ante los ojos sospechosos de Tatsuya, Mikiko sonrió irónicamente a sí mismo. No, no es eso. Involucré a Tatsuya porque era un demasiado pesado para mantener yo mismo. Mikiko susurró de manera autocrítica. Es una historia muy triste. Tatsuya no mostró ningún signo de evasión cuando habló, su impresión franca enfrente de Mikiko. Después de que Tatsuya se fue, Esuse permaneció en la sala del consejo estudiantil sola hasta justo antes de que la puerta se cerrara. Pixie estaba en modo suspendido. A pesar de que la ceremonia de admisión había terminado, todavía había una enorme pila de trabajo de inicio del nuevo año escolar para el consejo estudiantil. Así que no era extraño para la presidenta del consejo estudiantil Esuse quedarse hasta tan tarde. Si algo podría llamarse extraño, era el hecho de que los otros miembros del consejo estudiantil se habían ido antes que ella. Esto no era porque Esuse había querido hacer el trabajo de 5 personas por ella misma. Hasta hace poco tiempo, simplemente había estado inexpresivamente mirando el calendario de este mes. A veces, ella suspiraba profundamente, y sacudía la cabeza como un no. Esas fueron las únicas veces que ella dio vuelta a la terminal con una cara decidida e inmediatamente recaía, en cuanto miraba fijamente el monitor. Desde hace algún tiempo, ella había estado repitiendo este comportamiento. Después de no sé cuántos suspiros, un cambio por fin llegó. El carillón electrónico y la pantalla de mensajes anunciando la llegada del visitante le notificaron simultáneamente. El protector de pantalla de la cámara fue reemplazado por la imagen de Hattori. Esuse apresuradamente manipuló el terminal y abrió la puerta con una llave. Perdóname. Nakaho. ¿Qué? ¿Estás sola? Ah, sí. Quería reflexionar sobre algo sola por un tiempo. Mientras hablaba, ella se puso de pie y conscientemente invitó a Hattori a tomar asiento.
Después del saludo haciendo una reverencia, Hattori se sentó en la silla que le había ofrecido. Si usaras tu ID, Hattori-kun, podría haber venido incluso sin utilizar la llave para abrir la puerta. Aunque dijo esto en un tono abatido, Esuse comenzó a preparar el té, pero Hattori la detuvo con un gesto. Ya no soy un funcionario del consejo estudiantil. Por lo tanto, tengo que actuar como tal. Eso es tan tuyo, Hattori-kun. Esuse se rió un poco y luego volvió a su asiento. Ella estaba un poco sorprendida, pero Hattori-kun era uno de los pocos estudiantes varones con los que Esuse podía hablar con normalidad sin necesidad de utilizar un lenguaje formal. Entonces, ¿qué es? El representante de este año de los estudiantes de primer año. Sin lugar a dudas, uno de los méritos de Hattori era que él no se molestó con las frases alegres como, vine a ver tu cara, o, está bien que viniera sin una razón. Sin embargo, este fue también un rasgo que sin duda se podría llamar un poco demasiado sencillo y carente de tacto. Shippo-kun. Mirando la sonrisa forzada en el rostro de Esuse, Hattori pensó, «Au cojones», pero para lamentarse era demasiado tarde. Al lado, la elección de poner fin a esta conversación en este punto no era parte de su estilo. Shippo rechazó la invitación del consejo estudiantil, ¿verdad? Esuse es consciente de esta inflexible naturaleza grave de Hattori. No estaba tan indignada o herida por algo de este nivel. Sí. Él quiere mejorarse a sí mismo con las actividades del club. Parece ser el caso. Entonces, decidiste aceptar su explicación preparada, Nakahou. Hattori sentía que estar demasiado preocupado por los sentimientos de los demás era un poco desagradable, por lo que no murmuró su pregunta. ¿Qué? Al igual que el consejo estudiantil, el club de gestión tiene que entrenar a un candidato ejecutivo elegido de entre los estudiantes de primer año. ¿Eres consciente de la necesidad de llenar el lugar de Houmonji-senpai? La gente como Houmonji-senpai son excepciones entre las excepciones. Creo que Hattori-kan lo está haciendo muy bien, pero... Hattori hizo una sonrisa irónica en el intento de Esuse para consolarlo. No hubo apatía o autodesprecio escapando a través de esa expresión. Aparentemente Hattori no estaba deprimido por cualquier razón, lo que aliviaba a Esuse. Yo también entiendo que él es una excepción. Y por lo que es necesario que yo levante a un líder más temprano que tarde. Después de escuchar todo lo que dijo hasta ahora, Esuse se dio cuenta de lo que él vino aquí para hablar. ¿Vas a promover Shippo-kun como un candidato a sucesor? Por desgracia, esto parecerá como si lo arrebatáramos del consejo estudiantil, pero... Fue después de que él se nos negó, así que no creo que se arrebató. ¿O en serio? Eso es un alivio. Esuse sonrió mientras ella agitó su mano, Hattori se inclinó en respuesta. Te dije que no te preocupes. Shippo-kun estaba ya decidido a negarse a nosotros desde el comienzo y, sí. Mientras hablaba, Esuse hizo intencionalmente un espectáculo de aplaudir alegremente las manos. Puesto que ya estás aquí, ¿puedo oír tu opinión sobre algo, Hattori-kun? ¿Mi opinión? ¿Mi opinión sobre qué? Esuse no respondió de inmediato a las preguntas de Hattori. Dejó la imagen mostrada en su computadora personal que se estaba en la superficie de la pared. Los datos de los nuevos estudiantes. Las puntuaciones de los estudiantes de primer año en la prueba de acceso por temas fueron incluidos en sus datos personales. Shippo-kun se escapó, pero creo que sería muy malo si un estudiante de primer año no se uniera al consejo estudiantil. Por lo que has estado preocupada sobre a quién invitar a unirse en lugar de Shippo-kan. Esto era exactamente lo mismo que Tatsuya y sus amigos estaban hablando en Eine Breeze. Preocuparse por lo mismo en diferentes lugares es claramente una cosa inútil, pero ¿cómo se desprende de una vista de pájaro de los dos eventos, lo que estaba ocurriendo? Sin lugar a dudas, este tipo de eventos superpuestos sucede en el mundo. Sí, lo estoy. Yo creo que ninguno de ellos sería excelente. Esuse hizo una pausa cuando dijo esto con una mirada de preocupación en su rostro, pero, no es algo de lo que necesites reflexionar tanto. Hattori trató el tema con facilidad. Si el máximo goleador rechazó la invitación, está bien elegir al subcampeón. El subcampeón de este año. Sin embargo, cuando fue a través de la formación de los nuevos estudiantes en función de sus resultados en los exámenes,
Hattori cortó sus palabras y su rostro se puso tenso. ¿Cómo pensaba? Una de las hermanas de Saegusa-senpai estaría bien. Hattori-kun, ¿qué pasa? ¿Te ves pálido? No, no es nada. Oh, sí, creo que estaría mejor así. Hattori se puso de pie mientras hablaba, hizo un adiós apresurado y salió de la sala del consejo estudiantil. Hattori-kun, ¿qué podría haber sucedido? Esuse murmuró cuando ella lo veía salir. La razón por qué la cara de Hattori había endurecido era desconocida. Año 2096, 10 de abril. Para los estudiantes de primer año, este era el receso del mediodía del tercer día. Tatsuya enfrentó a Kasumi Aizumi en la sala del consejo estudiantil. Aunque fue puesto así, no era el único frente a ellas porque estaba sentado con sus compañeros del consejo estudiantil. Él fue golpeado con una sensación de déjà vu por la situación. Primavera del año pasado, en el mismo tercer día de clases, Tatsuya había sido llamado a esta sala. Por supuesto, él no era el único que había sido invitado y él no había sido el invitado principal. Su papel había sido nada más que un complemento a Miyuki. Debido a algún tipo de error, había sido presionado para tomar el puesto de un miembro del Comité de la Moral Pública. Desde ese evento, grandes cambios inimaginables habían sido forzados en su vida en la preparatoria. Si él no hubiera llegado a esta sala ese día, Tatsuya probablemente estaría disfrutando de una vida pacífica en la preparatoria. Al menos, él mismo lo creía así. Otras personas tendrían algunas dudas acerca de estar de acuerdo con él en eso. La que había invitado a Miyuki y Tatsuya en ese momento era Mayumi. Y ahora, Tatsuya se había convertido en un miembro del consejo estudiantil que había invitado a las hermanas de Mayumi. Tal vez este es el karma, fue el pensamiento un poco inconexo de Tatsuya. Así que deseas promover a una de nosotras a la posición de funcionario del consejo estudiantil. ¿Es eso lo que estás diciendo? La mente de Tatsuya había escapado de este lugar por las palabras de Aizumi que tocaron en el tema principal. Justo enfrente de él, Kasumi estaba mirando a Tatsuya como de costumbre con ojos que parecían gruñir. Esa fue la razón por la que Tatsuya se tomó un descanso de la realidad. Poder trabajar junto con Miyuki-senpai es como un sueño. No podía decirle lo que Miyuki estaba pensando detrás de su muro de hierro de una amable sonrisa mirando a Aizumi, que tenía una mano en la mejilla justo enfrente de ella. Kasumi, que fue abierta en su hostilidad, e Aizumi, que fue abierta con sus deseos. Esuse, Isori y Ino que fueron completamente superados por las actitudes extrañas de la pareja. Como resultado, los roles de la interacción con el par cayó a los objetivos de su hostilidad y la lujuria, Tatsuya y Miyuki. Si lo desean, no hay ningún problema con que las dos trabajen juntas. Sintió que había algo malo en dejar el trabajo de interactuar con ellos a sus objetivos, pero no podía dejar que su hermana soportar todo el peso de ella sola. Con esto en mente, Tatsuya volvió a la mesa. Sin embargo, no tengo ninguna intención de formar parte del consejo estudiantil. Su esfuerzo solo provocó una brusca respuesta de Kasumi. La forma en que expresó su respuesta mostró su firme determinación de rechazar a Tatsuya. Y el hecho de que su forma de hablar era un poco diferente de la forma en que habló con sus hermanas probablemente, significaba que estaba rechazando cualquier forma de familiaridad entre ellos. Kasumi-chan, ha sido grosera con Shiba-senpai desde hace un tiempo. Como era de esperar, Aizumi no podía ignorar lo que estaba pasando y le habló en un tono abiertamente agujado. Aizumi estaba pagando claramente la atención a Kasumi. El hecho de que ella no estaba susurrando podría significar que dar excusas por el comportamiento del otro era un aspecto de su relación. Por su parte, Esuse, Isori y Ino-uke no podían ocultar su sorpresa por el hecho de que Miyuki no había dicho nada. Su amor fraternal por Tatsuya era prácticamente un credo para ella. Era normal que para cualquier persona que mostró mala voluntad a Tatsuya fuera quemado, congelado, por su ira. A pesar de eso, la mirada que Miyuki estaba dirigiendo hacia Kasumi podría llamarse una agradable. En lugar de sospechar, los tres encontraron que era aterrador. Era generalmente la calma antes de la tormenta. Por supuesto, Esuse y el resto estaban pensando demasiado. Miyuki, quien estaba en sintonía con cualquier mala voluntad dirigida contra Tatsuya, entendía completamente que Kasumi no despreciaba a su hermano, su actitud era una mezcla de celos y desconfianza.
Miyuki sentía simpatía por los sentimientos de Kasumi de hostilidad a cualquier hombre que se acercara demasiado a su querida hermana mayor, y para Miyuki, ya que había pocas posibilidades de que se enamorara de Tatsuye, Kasumi era una kawaii linda que podía asociar con en un ambiente de manera relajada. Ya veo, eso es lamentable. Por eso Miyuki encontró que era lamentable para Miyuki misma que Kasumi había decidido no unirse al consejo estudiantil. Así que, Izumi-san, podemos contar contigo para formar parte del consejo estudiantil. Sin embargo, Miyuki no reveló ninguno de sus sentimientos acerca de eso o demostró que ella quería mantener distancia de Aizumi. Miyuki solo alegremente hizo la pregunta. Felizmente. Aunque la mirada febril que Aizumi le dirigía a ella creció gradualmente más ardiente, la sonrisa de perfecta dama de Miyuki no vaciló. Después de la escuela y después de que Kasumi estuviera en la biblioteca por un tiempo, se fue a la cafetería sola. 30 minutos seguían siendo parte del tiempo que tenía que esperar hasta que encontrarse con Aizumi, que había ido al consejo estudiantil antes. El tiempo parecía ser ligeramente más largo mientras esperaba sola. Aizumi le había dicho que estaba bien si se iba primero si ella se cansaba de esperar, por lo que debía hacer. Kasumi reflexionó perezosamente. ¿Qué pasa? ¿No te ves bien, de alguna manera? Sin previo aviso, una voz se dirigió a ella. Cuando ella levantó la cara, había un joven miembro del personal con un traje pantalón enfrente de ella. No estoy enferma ni nada. Kasumi tenía la intención de indicar, quiero que me dejes en paz, con esa respuesta. Sin embargo, sus palabras fueron enunciadas menos claras de lo que había planeado, sorprendiéndose incluso ella misma. La funcionaria ofreció una sonrisa que parecía ver a través de la perplejidad de Kasumi y se sentó frente a Kasumi sin preguntar. Kasumi estaba ligeramente sorprendida por esta maniobra unilateral, pero mientras miraba la sonrisa algo falsa, rápidamente decidió que no importaba. Soy una consejero en esta escuela, Ono Haruka. Soy Saegusa Kasumi, primer año. Haruka había apuntado su autopresentación para el preciso momento en que la mirada de preocupación desapareció de la cara de Kasumi y Kasumi había dado automáticamente su nombre a cambio. Saegusa-san, estás en la clase C, creo. Sí, es cierto. Debido a que Haruka había tomado la iniciativa, Kasumi estaba siguiendo el ejemplo de Haruka. La clase C no está en mi cargo, pero voy a escuchar cualquier preocupación que tengas. Realmente no estoy preocupado por nada. Su resistencia mental no duró mucho y Kasumi seriamente habló de cómo ella tuvo que pasar mucho tiempo esperando a Aizumi, que se había unido al consejo estudiantil. Veo. ¿Tienes sentimientos encontrados al respecto? Haruka, que se había inclinado hacia adelante para escuchar el relato de Kasumi con un rostro serio, ofreció estas palabras en un susurro. ¿Qué quiere decir con encontrados? Kasumi pensó sospechosamente, pero las palabras de Haruka continuaron más rápido de lo que Kasumi podría interrogarla. Saegusa-san, ¿por qué no dar al Comité de Moral Pública una oportunidad? Para Kasumi, la sugerencia de Haruka era abrupta y completamente inesperada. Haruka sonrió amablemente mientras se asomaba a los ojos de Kasumi, que no podían dar una respuesta inmediata. ¿Conoces el sistema del Comité de Moral Pública de nuestra escuela? La pregunta solo requiere ahora un simple sí o no. Sí, me enteré de mi hermana mayor. Aunque Kasumi quedó perpleja, ella todavía era capaz de responder a esta pregunta. Bueno. Entonces puedo hacer esto rápido. Haruka no preguntó quién era la hermana mayor de Kasumi. El nombre de la familia de Saegusa era a la vez poco frecuente y muy conocido, por lo que ella sabía quién era la hermana mayor de Kasumi sin preguntar. Por otra parte, Haruka había conocido la identidad de Kasumi antes de que ella se hubiera presentado. En realidad, la recomendación de personal es una manera de conseguir en el comité. Para ser breves, recogemos estudiantes de primer año para llenar las vacantes en el comité. ¿Te refieres a mí? Disculpe, está bien decidirlo esto unilateralmente aquí. Si vas a aceptarlo, nadie se quejaría. Haruka sonrió ligeramente ante el estallido esperado de Kasumi, que finalmente había recuperado su vitalidad. Pensé que serías capaz de hacer un trabajo que no fuera inferior al del año pasado de Shiba-kun. Y esta observación, que se habla de una manera superficial casual, hizo que los ojos de Kasumi, que hasta ahora no estaba realmente interesado,
cambio de color. Shiba-senpai, quiere decir el hermano mayor. Sí. Por un instante, el rostro de Haruka aparece una mirada de gache, pero Kasumi no se dio cuenta. Gache es como decir te tengo. El año pasado, Shibe, que fue recomendado por el Consejo Estudiantil, se destacó como miembro del Comité de Moral Pública, tanto como la jefe Watanabe-san misma. El personal recomendado Morisaki también es recordado por sus habilidades de batalla fiables, pero es innegable que fue visto un tanto eclipsado por Shiba-kun. Además, el año pasado, se produjeron problemas con uno de los otros miembros del comité recomendados por el personal. Si las cosas siguen así un poco más, entonces la gente va a mirar con recelo al personal. Nos ayudaría mucho si desearas llevar a cabo esto. Podría no haber sido necesario para Haruka articular dos razones. Cuando hizo el punto sobre Tatsuya destacándose, Kasumi se llenó con una mezcla de espíritu de lucha y antagonismo. Entiendo. Por favor, déjame hacerlo a mí. Ella estaba tan entusiasmada en este momento, ella parecía tener llamas detrás de ella. Gracias. Me pondré en contacto con la jefe de moral pública. Creo que incluso podrías ser contactada por ellos mañana. Ya que ella sabía que habían ocurrido problemas antes y después de la ceremonia de admisión, Haruka había usado ese conocimiento para incitarla a ella. Sin embargo, ella había estado más agitada de lo que Haruka había predicho. ¿Qué demonios había sucedido en realidad? Haruka no podía evitar preguntarse.